video correctamente? Sí, sí se escucha bien, también se ve bien. De acuerdo, Jocelyn, muchas gracias. No he trabajado con esta red de internet, les comento que estoy en otro lugar por hoy, entonces si en algún momento hubiera alguna dificultad con el audio o algo así, por favor háganmelo saber para que yo me pueda detener, ¿de acuerdo? Ya sea por el chat o etcétera. Bueno, ya estoy grabando la sesión del día de hoy. Recuerden, eh, recuerden por favor que perdón, que si les sale algún aviso de permitir la grabación, por favor lo permitan para que podamos después sus compañeros ver la grabación del video. Les pido un segundo de su tiempo. Listo, ya está. Una disculpa. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión de este día. Esta es la sesión número 1 de la semana 3. Están a semana y media de terminar ya su módulo propedéutico. Esta es la última semana en la que van a tener que realizar actividades integradoras. Ya la semana 4 es la semana de su proyecto integrador, es la semana en la que, eh, depende el 53% básicamente de su calificación total, depende de esa semana 4. Entonces, la siguiente semana, la próxima semana, es muy, muy importante que estén pendientes de todas las actividades, que las realicen a conciencia, que sean muy cuidadosos con el seguimiento de la rúbrica para que puedan alcanzar los mejores puntajes, sobre todo en esa semana 4 que tiene tanto peso en el porcentaje de su promedio. Pero bueno, por ahora vamos a hablar de semana 3, esta semana 3 que concluye este domingo. Y bueno, ya la semana pasada en las sesiones dimos un pequeñito adelanto de lo que iban a ser las actividades integradoras de esta semana, de cómo la semana 3 habla específicamente y se trata específicamente de conocer el programa de prepa en línea, es decir, ya conocen la plataforma, la página, los espacios, ya conocen las personas que estamos formando parte de prepa en línea CEP. Y esta semana específicamente lo que busca es que ustedes conozcan muy bien el programa de prepa en línea CEP. Para lograr esto, pues en las actividades, como bien lo comentamos, tienen un ejercicio de comparación, el pasado educativo con la forma de educación que van a tener de ahora en adelante en prepa en línea CEP. Yo les comentaba que son unas actividades que a mí me gusta mucho revisar, que siento que son unas actividades muy bonitas y que tienen un componente como de mucha nostalgia cuando ustedes tienen que forzarse a hacer ese recuerdo. Susana, por favor, no te preocupes. Yo tomaré tu asistencia siempre que estés tratando de ingresar y después podrás ver la grabación del video en YouTube, ¿de acuerdo? No te preocupes. Eh, Vamos a pasar después a plataforma, revisaremos algunas de esas actividades. Yo les comenté la semana pasada que de los aspectos más importantes de las actividades integradoras de esta semana es que ya se les está pidiendo una extensión determinada de escritura. Es decir, ya se les dice que tienen que contestar en una cuartilla o en media cuartilla o en 5 renglones. Entonces, esa parte es muy importante que lo tomen en cuenta y que cumplan con esas especificaciones. Dentro de la rúbrica de calificación, si ustedes no están cumpliendo con esa solicitud de respuesta, entonces están faltando a lo que se solicita y yo lo tengo que estipular así en rúbrica. Eh, Hablaremos un poquito de esto más adelante cuando pasemos al proyecto. Vamos a revisar los dos archivos y vamos a hablar también un poco en el tiempo que nos quede acerca de los cuestionarios de semana 3, que esta información es muy importante la tengan.
eh, y bueno, de la sesión del día viernes, que será una sesión muy temprano por la mañana. Tengo algunos asuntos que me es ineludible asistir a ellos, entonces nuestra sesión del viernes será muy temprano por la mañana, cerca yo creo que de las 7 de la mañana estaremos teniendo la sesión. De cualquier manera recibirán el aviso por mi parte en la pizarra de sesiones para que puedan estar pendientes de la hora y se puedan conectar. Por otro lado, quisiera saber, tengo presente que ya he recibido algunas de sus actividades, ya las he leído. Me gustaría saber cómo se sintieron, qué les pareció, si tuvieron alguna duda, pero sobre todo realmente como esta sensación de reconocerse como estudiantes en el pasado, que creo que nos da mucha información sobre los estudiantes que somos y que pueden ser ahora en el presente. Entonces me encantaría escucharlos y les abro el micrófono. Quien quiera compartirnos algo, adelante por favor. Pues yo, al hacer las actividades y como que recordar mi pasado y todo eso, no fue algo muy agradable para mí, porque mi educación, en algunos ámbitos no me gustaba para nada. Entonces sí tengo muy malos recuerdos. Incluso yo sí asistía a una prepa, iba en un bachilleres, y Okay. tampoco me siento con una buena experiencia referente a ello. Y pues ahorita ya poniendo, ¿cómo decirlo? Eh, Comparando un poco cómo me sentía en ese entonces y cómo me siento ahora, pues me siento muchísimo mejor con este modo de estudio. Más aparte de que yo ahorita tengo muchas ganas de salir adelante, pues ya no soy la adolescente que era en ese entonces, ya tengo otra forma de ver la vida, de pensar, ya tengo otras metas y pues me siento más cómoda con este método de estudio porque pues yo puedo organizar mis tiempos. De por sí soy muy organizada con mis tiempos, muy específica con todo, y pues eso también me hace sentir bastante cómoda. No me siento como me solía sentir antes en el aspecto estudiantil. Muchas gracias, Jocelyn, por compartirlo. De alguna manera, el programa, digamos, que te está permitiendo tomar el control, ¿no? De tu aprendizaje y llevarlo como a ti te funciona, como a ti te conviene. Sin duda, lo que acabas de decir puede pasar y yo a veces digo como que son muy bonitas y que es bonito recordar y etcétera. Y muchas veces pues es justo el caso contrario, ¿no? Como es en tu caso. Entonces muchas gracias por compartirlo y de verdad qué bueno que aún con esa experiencia mala, pues ahora estás en este camino de retomarlo. Como dices, crecemos, evolucionamos, fijamos nuestras metas a futuro. Yo te felicito porque pues porque has decidido continuar, ¿no? Y porque has decidido volver a entrar a la educación media superior y sacarlo adelante. Cualesquiera que sean las razones por las que no tuviste una buena experiencia estudiantil en el pasado, eh, sin duda te fortalecieron porque has decidido ahora volver a tomar la experiencia. Entonces, muchas gracias por compartirlo, Jocelyn. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Yo, maestra. Sí, María. Bueno, pues lo que he estado yo viendo del tema, como lo platica Jocelyn, igual yo tuve una mala experiencia en la primaria. Desafortunadamente, yo no pude asistir a una secundaria, pues, normal, ¿no? Entonces yo lo estudié por igual, en casa. Y ahora con esta modalidad de prepa línea C, pues la verdad sí es muy cómoda para mí, ya que pues también me permite organizarme, ya que también ya soy mamá de 2 niñas y debo estar allá y para acá. Entonces me gusta más porque está más tranquilo, tienes un límite de tiempo para entregar las tareas y pues dedicarle tiempo, ¿no? A los temas, a tu estudio y qué es lo que quieres lograr, ¿no? O sea, son nuevas oportunidades y aprendizajes que nos ofrece esta plataforma.
Claro que sí, María, muchas gracias. También lo que comentas es muy importante. De alguna manera, el tener una plataforma abierta que nos permite organizar nuestros tiempos, como bien lo dice Jocelyn, ella es muy organizada con sus tiempos, muy estricta con cómo fija las cosas, lo cual es una fortaleza en muchas personalidades. Y a lo mejor en tu caso también tienes ciertas características del estilo, porque con 2 niñas hay que ser muy organizado en cuáles son los tiempos que puedo ocupar, etcétera. Entonces, el hacer esta plataforma, pues me da gusto que se haya estado acoplando a las necesidades que ustedes tienen. Hay otro punto importante también, que es el tema de cómo aprendemos. Y aquí me quiero referir a esta parte, sí, de recordar el pasado, pero más bien en un sentido no de los compañeros, la escuela, etcétera, sino de cómo aprendimos nosotros que aprendemos. No te preocupes, cielo, si nos mandas aquí el mensaje, yo puedo leer tu experiencia y lo que nos quieras compartir. De alguna manera aprendimos a aprender, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les comparto mi experiencia. Yo, como pudieron leer a lo mejor en mi perfil, yo tengo una licenciatura en educación, tengo una licenciatura en diseño gráfico y producción y de comunicación escrita. La realidad es que yo me doy cuenta cuando hago una remembranza al pasado que a lo mejor yo tenía 8 o 9 años en la primaria y siempre estaba dibujando, ¿no? Mis cuadernos siempre tenían dibujos, siempre trataba de escribir mi nombre con diferentes colores, estaba escribiendo cartas todo el tiempo, carteles, cualquier pretexto era bueno para dibujar algo. En secundaria me doy cuenta que a la hora de hacer mis apuntes, y eso lo recordé después, a la hora de hacer mis apuntes ocupaba diferentes colores para resaltar palabras clave, para diferentes materias. Cuando yo estudiaba mucho, solía estudiar haciendo acordeones que después no ocupaba, porque al estarlos haciendo y usar diferentes colores, mi memoria visual espacial guardaba esa información. Entonces, de alguna manera, yo hoy por hoy sé que mi estilo de aprendizaje es así, es visual espacial, es a través de los colores que yo recuerdo información de las figuras, de las formas, etcétera. Y eso lo aprendo haciendo este recuerdo de cómo era yo de pequeña y dándome cuenta que hoy en día puedo aplicar las mismas estrategias para seguir aprendiendo de la misma forma. ¿Cuál es la importancia de esto? Muchas veces los aspirantes dicen, estoy muy nervioso porque hace mucho que no estudio, hace mucho que no voy a la escuela, no me acuerdo cómo hacerlo. Entonces, este ejercicio de cómo lo hice antes, cómo aprendo, cómo me comportaba en el pasado frente a mi aprendizaje, pues me va a dar como muchas pautas de qué me va a funcionar hoy en día para poderlo llevar a cabo. Entonces, esa también es parte importante de la actividad. No sé si Cielo, Dulce, bueno, más Nayeli, perdón, Cielo, Nayeli o Susana quieran compartir algo. Si no, pasaremos a compartir plataforma. Voy a leer el comentario de Cielo, que dice, para mí es una experiencia nueva, ya que en la prepa no tuve la oportunidad de terminarla por falta de recursos económicos. Gracias, Cielo, qué bueno que puedes ahora darte esta oportunidad. Y bueno, definitivamente ese no será un impedimento ahora. Si tú tienes el objetivo bien puesto y fijado con la mira hacia adelante, pues lo vas a conseguir. Y yo sé, porque lo veo, que eres comprometida en tus entregas, comprometida en el programa, entonces bueno, sin duda que lo vas a conseguir. No sé si Nayeli o Susana quieran comentar algo, si no vamos a pasar a plataforma para tratar de aprovechar lo más posible el tiempo. Bueno, entonces vamos a pasar a compartir la plataforma, por favor. Les pido me confirmen que ya se puede ver la plataforma de Prepa en Línea CEP y los recursos que quiero compartir con ustedes. Sí, maestra, sí se ve. Gracias.
Bueno, pues vamos a pasar a la semana 3 y en específico en semana 3 hay un recurso para mí que es muy importante revisar y que ustedes lo tengan siempre presente. Ese recurso que quiero que veamos es el mapa curricular de Prepa en Línea CEP. Cuando ustedes revisan y tienen en mente el mapa curricular, va a ser mucho más fácil en ese sentido que ustedes puedan planear a futuro y más adelante cómo es que van a organizar sus tiempos. Y esto va de lo siguiente: no todos los módulos de prepa en línea, así como en este módulo propedéutico, cada semana tiene sus diferentes exigencias, no todos los módulos de prepa en línea tienen la misma exigencia. Un ejemplo, en semana 2, ustedes tuvieron únicamente lo que son 12 recursos a revisar y un foro aprendiendo, y de actividades tuvieron 2 actividades integradoras y 2 actividades formativas. Esa fue su semana 2. 12 recursos por revisar, de los cuales muchos son PDF, y 4 actividades, 2 de las cuales son unos cuestionarios que, como ustedes saben, se califican automáticamente. Entonces, no me dejarán mentir que semana 2 es una semana relativamente sencilla. No quiero decir que sea fácil, quiero decir que su exigencia en tiempo, a lo mejor en cuanto a revisión de recursos, en cuanto a realización de actividades, es menor. Sin embargo, nos encontramos ahora en semana 3. Entonces, recuerden, semana 2 son 12 recursos, 4 actividades. En semana 3 tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 21 recursos a revisar. Entonces, es prácticamente el doble de recursos que semana 2. 21 recursos a revisar y además tenemos 1, 2, 3, 4, 5 actividades más 2 encuestas. Evidentemente, solamente ya viendo las cantidades de cosas que debo yo leer y comprender, me puedo dar cuenta que semana 3 de mi módulo propedéutico me va a exigir más tiempo que semana 2. Y de esa forma, así como semana a semana cambia la exigencia, lo mismo sucede mes a mes y módulo a módulo. Eso quiero que lo veamos acá, en este recurso que es el mapa curricular. Cuando ustedes abren el mapa curricular de Prepa en Línea CEP, se van a encontrar con estos 5 campos disciplinares. Un campo disciplinar se refiere a el tema, digamos, al que pertenece cada uno de los módulos. Y en Prepa en Línea tenemos 5 campos disciplinares que son importantes identificar. Cada uno se identifica con uno de estos iconos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el campo disciplinar de la comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Digamos que todo lo que ustedes van a aprender en Prepa en Línea CEP se divide en esos grandes 5 espacios, que son los campos disciplinares de aprendizaje. Ahora, cada uno de estos campos disciplinares son los que están abordados en diferentes bloques. En el bloque 1, ustedes tienen el módulo de tecnologías de información y comunicación, y en este mapa curricular ustedes van a poder ver a qué campo disciplinar pertenece. Tienen módulo 1 y tienen el icono de el campo disciplinar de la comunicación. Si yo me paro por acá, en este momento me viene, aparece esta descripción, digamos, de cada uno de los módulos, y eso es automático solo por pararme acá, entonces me estorba un poco a la vista. Pero me quito y lo podrán ver. Ahí está el puntero fuera, pero tienen el módulo 1 que pertenece al área de comunicación. En el bloque 2 tienen 6 módulos. 6 módulos que tienen que ver todos con comunicación, porque miren, todos tienen el icono de comunicación. Hay 2 módulos que tienen que ver con comunicación y ciencias sociales, o 3.
este y este. Ustedes pueden ir leyendo los títulos de cada uno de cada una de las diferentes campos disciplinares y se van a poder dar cuenta cada uno a cuál pertenece. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Cuando ustedes conocen bien este campo disciplinar, en esa medida va a ser mucho más fácil para ustedes identificar cuáles son los módulos a los que van a tener que dedicar más tiempo. Y una vez más me permito hablarles de mi propio caso. Yo sé que mi punto débil en el aprendizaje es el área de matemáticas, y me pongo a revisarlo, me doy cuenta que para el bloque 4, que será representaciones simbólicas y algoritmos, matemáticas y representaciones, variación todo esto tiene que ver con matemáticas y ciencias, que en mi caso particular es algo que me cuesta trabajo. Quiere decir que seguramente mis esfuerzos y mi atención en estos módulos tendrán que ser mucho más grandes que mi esfuerzo y mi atención en un módulo, por ejemplo, que trate de la comunicación, porque ese es mi punto fuerte. Entonces, el conocer este mapa curricular me va a permitir que alrededor de estos módulos yo pueda planear mis actividades de manera que a lo mejor tenga más tiempo disponible y más recursos disponibles para atender mis actividades de estos módulos. ¿Sí se comprende un poco lo que estoy platicando sobre el mapa curricular? Quiero saber si hay alguna duda o si está todo claro. Sí está claro. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ese es el tema con el mapa curricular. Ahora, cuando ustedes van conociendo este mapa curricular, también pueden ir planeando más adelante cuáles van a ser sus siguientes componentes. Es decir, ustedes con su tutor van a empezar a trabajar en sus metas de vida, en profesionales, en lo que van a hacer después de su educación media superior, y en la medida en la que ustedes estén conociendo esta estructura del mapa curricular y cuáles son las materias que van a ir abordando más adelante, eso les va a ayudar en esos ejercicios también de planeación a futuro en el tema de con su tutor y su planeación de vida, ¿de acuerdo? Ahora, rápidamente, yo creo que ya todas ustedes que están en la sesión me entregaron su actividad integradora. Sin embargo, rápidamente quiero que revisemos la actividad integradora número 5. Así que voy a hacer esta descarga de archivo. Quienes no han realizado la actividad, para quienes no han realizado una actividad, en este momento les voy a Integradora 5, como ya les platiqué, es una comparación sobre el pasado educativo y la educación que vamos a llevar en el día de hoy. Ahora, muy importante es lo siguiente. Este documento es largo, son 6 páginas, de las cuales las primeras páginas únicamente son un ejemplo. Todo este cuadro de color anaranjado es únicamente un ejemplo de lo que van a hacer. Entonces, es importante leerlo, ¿de acuerdo? Tienen en el ejemplo las preguntas guía. Las preguntas guía, como yo les conté la semana pasada, son esas preguntas que les van a decir
¿cuáles son las cosas que ustedes tienen que atender cuando pongan una respuesta? Entonces, en este caso, y esto es lo importante, tienen 3 preguntas guía. Las preguntas guías están divididas por secciones y la primera sección es la participación del profesor. Recuerden que para poder contestar esto, ustedes ya revisaron todos los recursos que vienen en la plataforma, en sus recursos de semana 3. Entonces, la primera sección tiene que ver con la participación del profe. Y aquí vienen las preguntas guía. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Ahora, si ustedes analizan esta respuesta, se darán cuenta que la respuesta no está hecha de manera aislada, y eso es algo con lo que me he topado ya en varias de las actividades que he revisado y evaluado. Por eso el ejemplo es importante. En este caso, las respuestas no se van a presentar de forma aislada. Preguntas guía se llaman preguntas guía porque lo que están haciendo es solamente guiarlos en la manera en la cual van a llevar su pensamiento para desarrollar el texto que se solicita. Es decir, tenemos las 3 preguntas y el párrafo, porque es una redacción larga de un párrafo, dice: nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, con un solo párrafo se contestaron ya estas 3 preguntas. Es decir, lo que no vamos a hacer es contestar de forma aislada. Necesito duplicar el archivo para poderlo modificar. A ver, denme un segundo. Listo. Entonces, lo que no vamos a hacer es contestar de forma aislada las preguntas. ¿A qué me refiero? Es lo que me he topado en los diferentes trabajos. Que la pregunta sea ¿cómo te enseñaba? Y la respuesta sea en un salón con libros. ¿Qué materiales o recursos utilizaba? El pizarrón y un diccionario. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Alzaba la voz si era necesario. Vamos a repetir lo que ya les he dicho una y otra vez y que sin embargo es importante seguir repitiendo para que lo tengan súper claro. Estas respuestas no es que estén incorrectas. Seguramente el profesor sí les enseñaba en un salón con libros, seguramente el profesor sí utilizaba pizarrón y diccionario y seguramente el profesor sí alzaba la voz si era necesario. Pero el ejemplo es claro cuando pide que sea una redacción completa que siga estas preguntas guía. Aquí lo que tendría que hacer sería desarrollar un texto. Por ejemplo, el profesor nos enseñaba en un salón con diferentes libros. Utilizaba el pizarrón y un diccionario como recursos para brindarnos el conocimiento y solamente alzaba la voz cuando era necesario. Estamos diciendo exactamente las mismas respuestas a estas preguntas, pero lo estamos haciendo en una oración, en un párrafo ligado, en una oración que atiende las preguntas guía, que está completo y que está bien redactado. Eso es lo que yo voy a estar buscando que hagan en sus cuadros. Si ustedes ya hicieron su actividad y yo se las regresé porque están así sus respuestas o sacaron una baja evaluación porque están así sus respuestas y no es lo que se solicita, por favor hagan una redacción completa y vuélvanla a enviar. Ahora, no van a trabajar en el cuadro anaranjado, esto solo es un ejemplo. Van a ir hasta abajo y van a trabajar en el cuadro azul. Este cuadro azul es donde ustedes van a contestar las preguntas guía acerca de la primaria y después la secundaria.
participación del profesor, participación del estudiante. Aquí les van a preguntar más bien sobre sus actividades, cómo se llevaban con sus compañeros, qué hacían, cuánto tiempo de clases tenían. Después van a hablar sobre el salón de clases, las formas de evaluación, cómo les calificaban, qué hacían para obtener ese número, etcétera. Las formas de estudio, que es lo que yo les comentaba, qué estrategias utilizaban para estudiar, qué espacios, si lo hacían con amigos, si lo hacían solos, y los servicios institucionales. Ojo, porque esto también es importante. Desde la primera sesión de semana 1, yo les dije dónde podían encontrar la información acerca de servicios institucionales. Este es el momento donde deben ir a ese espacio y ver cuáles son los servicios institucionales. Si aquí me ponen como respuesta, en el cuadro, por ejemplo, de Prepa en línea CEP, ¿qué servicios te ofrece Prepa en línea CEP? Si ustedes aquí me ponen como respuesta que no pago nada, que no tengo que usar transporte, ni tengo que comprar uniforme y que estudio cuando yo quiera. Esos no son servicios institucionales, lo vuelvo a repetir. Esas son ventajas de estudiar en Prepa en línea CEP, pero no son servicios que yo recibo de Prepa en línea CEP o por pertenecer a la comunidad. Hay servicios específicos, lo vimos en la primera sesión. Si no lo recuerdan, regresen a esa sesión donde hacemos una visita por toda la plataforma para que puedan contestar esta pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante que yo conozca? Ya que revise todos los recursos, aquí se me pregunta, por ejemplo, ¿quién te evaluará? ¿Cómo te va a evaluar? ¿Y cuándo te evaluará? Es muy importante que ustedes tengan la información sobre que los asesores no evaluamos por nuestro propio criterio, que seguimos unos lineamientos para poder asignar su calificación, que tenemos un tiempo para evaluar, que les hacemos llegar su calificación a través de un canal específico, es decir, no se las mandamos por WhatsApp, ¿me entienden? Hay una forma normativa de hacer las cosas. Toda esa información debe estar incluida en estos apartados. Mientras más información yo incluya acá, más claro será para el asesor virtual que conozco el programa. Y el objetivo de estas actividades de esta semana es justamente eso, asegurarnos que conocen el programa y que pueden sortear cualquier obstáculo que se les pueda presentar. Última recomendación. De 4 a 8 renglones. Ya se les empieza a pedir una extensión específica en sus trabajos. Es de suma importancia que cumplan con eso, ¿de acuerdo? Por favor, traten de no escribir menos. Eso es un ejercicio personal y les va a ayudar muchísimo en su aprendizaje. Guardo la actividad y la subo a plataforma para que pueda ser revisada. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, para terminar, quisiera que hablemos de las encuestas de semana 3. Estas encuestas solamente las tienen en semana 3. Y estas encuestas hablan sobre su opinión. Es importante saber lo que han opinado sobre el módulo propedéutico y este cuestionario que tiene que ver con la preparación para el aprendizaje en línea. ¿De acuerdo? Estas dos encuestas es importante su opinión. ¿Por qué? Hay dos cosas que deben saber. La primera es que estas encuestas, perdón, son 100% anónimas y de ninguna manera van a estar, de ninguna manera se puede saber quién mandó sus respuestas o quién emitió cierta opinión. Eso para que ustedes se sientan con la tranquilidad de dar unas opiniones muy honestas en cuanto a lo que les parece el módulo, los contenidos, la forma de trabajo. Es importante que ustedes consideren que mientras ustedes están en este momento contestando las encuestas en módulo propedéutico, en módulo 1, ahora mismo hay alumnos que están contestando las encuestas de módulo 1. ¿Esto qué quiere decir?
Ustedes al contestar estas encuestas de manera anónima nos ayudan a mejorar para las generaciones nuevas que vienen entrando al módulo propedéutico. Y a su vez, en módulo 1, quienes están contestando estos cuestionarios nos están ayudando a que ustedes reciban una mejor atención y una mejor calidad de la educación en módulo 1. Entonces es muy importante que sepan la importancia, digamos, esa es la importancia real de que ustedes puedan emitir su opinión en estas encuestas. Muchas veces hay aspirantes que no las quieren contestar, no solo aspirantes, aspirantes y alumnos que no las quieren contestar. Entonces, lo que sucede es que se volvió un requisito indispensable contestarlas para poder acceder a la semana 4. Si ustedes hacen el ejercicio hoy de abrir semana 4 y abrir cada uno de estos recursos, no los van a poder ver, los van a tener bloqueados, no van a poder entrar a ver los recursos de semana 4. Y yo ya les comenté que semana 4 es la de más importancia en todo su módulo, entonces esta semana debe de tener, más bien deben de darle un importante peso a sus contenidos. Entonces, si ustedes no contestan estas encuestas, no van a poder tener acceso a estos contenidos de semana 4 y no van a poder descargar y trabajar su proyecto integrador. Entonces, eso también es importante que lo consideren. Hay alumnos que de pronto el miércoles de semana 4 me están escribiendo y me dicen, maestra, no puedo entrar a los contenidos y ya es el único día que tengo para hacer mi proyecto. Si no han contestado estas encuestas, no van a poder entrar a esos contenidos. Entonces yo esta semana les estaré mandando un recordatorio para que los puedan contestar, para que no lo vayan a olvidar. Sin embargo, si ustedes ya hicieron sus actividades integradoras y están en este punto, pues les recomiendo contestar esas encuestas para que ya lo tengan listo y no tengan problemas para acceder en semana 4. A la hora de nosotros hablar de semana 4, vamos a hablar del foro de integración. El foro de integración, como se las dije en las primeras veces, es una actividad que tenemos que abordar desde este día viernes. Es decir, este viernes debemos hablar sobre las reglas del foro de integración porque es un foro que se califica y su calificación cuenta. Entonces, para que ustedes puedan tener el 100% de calificación en el foro de integración, deben de saber información importante que yo les haré llegar el día viernes en nuestra sesión. Si no pueden estar en la sesión, ya saben que no hay problema, la sesión se graba y la pueden ver después en otro momento que sea para ustedes más adecuado. Pero sí es importante que la vean porque la información que voy a platicarles del foro de integración es muy importante para que la puedan tomar en cuenta y realizar la actividad. ¿Vale? Quiero saber si hasta este momento hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Gracias, cielo, exacto. Si tú ya contestaste las encuestas, entonces no vas a tener ningún problema para descargar nada. Para mí sí quedó todo claro. Perfecto, Jocelyn, muchas gracias. Igual, maestra, me quedó todo claro. Gracias, María. Susana creo que dijo que tenía problemas con internet, cielo con el micrófono, entonces, bueno, Dulce no la he escuchado el día de hoy, incluso me falta su nombre en el chat. Dulce Nayeli, si me ayudas con eso, por favor, con tu nombre en el chat para que pueda así darte tu asistencia. Si no, recuerda que eso me es más complicado. La asistencia depende no solo de que estés presente, sino de que participes de la sesión, a menos que tengas alguna dificultad, como me lo hizo saber Susana y Cielo. Gracias, Dulce. Bueno, pues les agradezco mucho el estar acá. Espero haber podido solucionar sus dudas. Es importante que sí puedan ver la sesión del viernes, será a las 7 de la mañana, yo entiendo que este horario no es cómodo y bueno, será posible que muchos de ustedes no puedan estar, pero sí les pido por favor que si no, busquen después el foro donde se publica la grabación para que puedan obtener la información, ¿de acuerdo?
Si no tienen más dudas, les deseo una excelente tarde, que vayan a comer. Gracias por estar en nuestra sesión temprana del día de hoy. Y nos veremos el viernes aún más tempraneros para poder hablar de sus actividades de semana de cierre. Muy buenas tardes y que descansen. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas Dulce. gracias. Nos vemos hasta el viernes. Bonito día. Igualmente, gracias a todas.